Jeffrey Sachs, ¿qué dice? En estos días, creo que debe haber sido el 30 de noviembre que sacó este audio. Y el título ya empieza bien: Venezuela se libera. Cuando buques navales rusos aparecieron en aguas territoriales venezolanas, hicieron mucho más que posicionarse estratégicamente, alteraron un principio que ha moldeado todo el hemisferio occidental durante los últimos 200 años. La doctrina Monroe, que representaba la afirmación de Estados Unidos de que esta parte del mundo cae bajo la autoridad de Washington, dejó de existir en esas aguas. Así empieza, y va a seguir más o menos en el mismo tono. Este hecho marcó el punto en que la superpotencia finalmente comenzó a fragmentarse. Si las fuerzas de la OTAN pueden extenderse hasta territorio ruso, acá son algunos extractitos, pero después va acto continuado. Si las fuerzas de la OTAN pueden extenderse hasta territorio ruso, ¿qué impida que las fuerzas rusas se extiendan hasta el territorio estadounidense? Esto, para que nosotros que somos del tercer mundo, es bastante natural, pero no lo es para la gente de Estados Unidos. Esto es un escándalo. Claro. Y para la derecha de todo el mundo. Si en 2008, durante la reunión de la OTAN en Bucarest, no confundir con Budapest, Bucarest es capital de Rumania, eso en la escuela secundaria nos enseñaban bien, 2008, la alianza declaró que Ucrania y Georgia lograrían la membresía a la OTAN. Para Rusia, esto representó el límite de lo que no podía ser cruzado, soportado. Ucrania no es otro país adyacente a Rusia. Constituye el núcleo histórico de la civilización rusa. El Estado ruso inicial se inició en Kiev, la Rus de Kiev se llamaba. Venezuela se transformó en nuestro sitio experimental, o sea, Estados Unidos, dice Sachs. Sí. Una instalación de prueba para determinar cuán extensa podría volverse la guerra económica antes de colapsar de un país. Bueno, lo apretamos económicamente, vamos a ver hasta cuándo llegan. Cuando Hugo Chávez asumió en 1999, cometió lo que Washington consideraba la mayor transgresión, que la riqueza petrolera de Venezuela debería beneficiar a los venezolanos en lugar de a los intereses comerciales estadounidenses. Canalizó los ingresos petroleros hacia iniciativas sociales, atención médica y educación. Estableció asociaciones con Cuba y avanzó en la autonomía latinoamericana. A partir de ese momento se convirtió en un opositor. La secuencia que fue predecible. A partir de eso, lo que hizo Estados Unidos, inicialmente vivieron la coerción diplomática y la condenación ética, seguido por sanciones económicas y limitaciones financieras. Cuando estas medidas resultaron insuficientes, apoyamos un intento de derrocamiento en 2002, que digamos lo liberó el pueblo. Claro. Sí. Un enorme Caracazo. Fue infructuoso, pero significó
un cambio. Posteriormente, la conexión entre Washington y Caracas se deterioró en conflicto abierto. Cuando Maduro asumió en 2013, nuestro enfoque había tomado forma definitiva. Asfixia económica destinada a generar desesperación. Cortamos el ingreso de Venezuela a los sistemas financieros internacionales, globales, impedimos la venta de petróleo que representaban el recurso vital de su economía, inmovilizamos miles de millones de fondos gubernamentales. Me acuerdo, 30.000 millones de dólares le confiscaron, 30.000 millones de dólares le afanaron a Venezuela. Sí. Esto cuando hablan, nadie se acuerda, Venezuela está mal. Bueno, que les devuelvan los dólares. Mantenidos internacionalmente. Las consecuencias fueron devastadoras. La economía de Venezuela se contrajo en más de 3/4 partes. Este es un número, yo creo que habría que ir, incluso supera lo de la Revolución Rusa, supera lo de Cuba, o sea, quedó en pie 1/4 de la economía. ¿Cómo la gente no va a estar mal y disconforme? Pero es producto del ataque norteamericano, no sí. Producto de la política económica interna, de Venezuela. Claro. Los aumentos de precios alcanzaron proporciones incomprensible. Las instalaciones médicas agotaron su suministro. La escasez de alimentos se hizo común. John Bolton, mientras servía como asesor de seguridad nacional, reconoció públicamente nuestro objetivo de infligir daño económico severo. Ese tipo todavía está. Sí. Daño económico severo, buscado por el gobierno de Estados Unidos. Decenas de miles murieron como consecuencia directa de nuestro bloqueo económico. Yo esto no lo escuché decir a nadie. Lo dice un norteamericano, claro, reconocido economista. Millones abandonaron el país. Sin embargo, la administración se mantuvo en el poder en lugar de lograr nuestros objetivos. Nuestra coerción logró algo que nunca esperamos. Empujó a Venezuela directamente hacia el abrazo de Rusia. Esto demuestra donde Putin ilustró la distinción entre maniobras a corto plazo y planificación a largo plazo. Mientras Washington se concentraba en destruir adversarios individuales, Moscú estaba construyendo una red mundial de oposición. Yo tampoco lo he escuchado a esto, así dicho, con tanta claridad. Por lo menos no de esta gente. Sí, ¿no? Sí, puede ser. De otro lado, de una perspectiva crítica, sí, pero no esto de construyendo una red mundial de oposición. No, está bien. Rusia examinó a Venezuela y reconoció potencial donde percibimos, nosotros los norteamericanos, desafío. Un país asediado por sanciones estadounidenses, posicionado sobre las reservas petroleras más extensas del planeta, requiriendo aliados urgentemente. La situación era ideal. Acá dice, en vez de ir nosotros en apoyo de Venezuela, fuimos a voltearlo. Claro. Y los que lo apoyaron fueron los otros, los contra nuestros. La colaboración con Rusia se intensificó progresivamente. Corporaciones energéticas rusas invirtieron sumas enormes en la empresa petrolera nacional de Venezuela. PDVSA. Sí. Los consultores técnicos llegaron con expertos militares. Moscú proporcionó aviones de combate, sistemas defensivos aéreos y equipo blindado.
Subsecuentemente vinieron las visitas navales, comenzando en 2008. Buques militares rusos han atracado intermitentemente en puertos venezolanos. Inicialmente estos representaban expresiones de apoyo. Actualmente constituyen declaraciones políticas inequívocas. Cada aparición transmite un mensaje idéntico. Si pueden posicionar fuerzas en nuestras fronteras, poseemos la capacidad de hacer lo mismo en las suyas. El significado simbólico fue impecable. Para cada sistema de armas instalado en Europa Oriental, un buque naval ruso apareció cerca de costas sudamericanas. Por cada asociación establecida en la vecindad de Rusia, una alianza correspondiente emergió en la esfera tradicional de América. Acá América, Estados Unidos, porque claro, generalmente sí. dice estadounidense, pero a veces dice América. Sin embargo, la participación de Rusia proporcionó más que simbolismo. Mientras experimentaba nuestras sanciones, Caracas requirió urgentemente conexiones económicas, conocimiento técnico y credibilidad internacional. Las compañías petroleras rusas ayudaron a mantener la producción, los consultores rusos proporcionaron capacidad al personal venezolano y reforzaron instalaciones críticas. La asociación se basó en necesidades en lugar de creencias compartidas. Esta característica ha sido imposible de romper. Lo que no comprendimos fue la estructura subyacente. No estábamos solamente aplicando presión para separar naciones, estábamos generando una red de oposición. Cada país que penalizamos, excluimos o intimidamos se convirtió en un posible socio para nuestros oponentes. Venezuela se convirtió en parte de un grupo en expansión. Rusia, China, Irán, Corea del Norte y Cuba. Varios sistemas gubernamentales, ideologías diferentes, sin embargo, conectadas por una circunstancia común. Todas habían experimentado ser objeto de tácticas de presión estadounidense. Su colaboración emergió del instinto de supervivencia. Con cada país adicional que colocamos en nuestra lista de sanciones, esa red ganó fortaleza. Obligamos a nuestros adversarios a ubicarse entre sí, a defenderse, obligamos a nuestro adversario a ubicarse entre sí. En vez de enfrentarse entre sí, a defenderse entre sí. Claro. Generamos la alianza precisa que profesábamos. La alianza precisa que profesábamos tener, o sea, generamos la alianza del enemigo. La brillantez del enfoque de Rusia, no es moderado. No. Involucró reconocer la secuencia y utilizarla. Mientras intentábamos tratar con oponentes indivisibles, uno a la vez, Moscú estaba estableciendo una estructura paralela, una capaz de operar completamente independiente de la supervisión estadounidense. China suministró base económica a través de extensas conexiones comerciales y sistemas monetarios alternativos. Rusia proporcionó garantías de seguridad y colaboración energética. Irán contribuyó con pericia técnica en
elusión de sanciones. Establecieron una amplia... donde la existencia continuaba... Bueno, lograron hacer una red sin consentimiento de Estados Unidos. Claro, y cada cual haciendo, digamos, un rol específico. Claro. Venezuela se convirtió en el componente más valioso de esta red. Y sí, está en este continente, tiene una cantidad de petróleo increíble, tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo, sí, sí. Por lejos, en comparación con los otros países del Medio Oriente y demás, y además está ahí, a kilómetros de la costa yanqui. Venezuela se convirtió en el componente más valioso de esta red, demostrando que incluso dentro del hemisferio de América había alternativas disponibles. La doctrina Monroe, enunciada en 1823, acertó, bueno, un uso de esta palabra, acertó el hemisferio occidental como la zona de control exclusiva de América durante 2 siglos. Sí, concretó vendría a ser, pero bueno. Sí. Pero también se usa así, poco. Entonces, la doctrina Monroe tuvo vigencia 200 años. Es la famosa América para los americanos, ¿no? Exactamente. Pero América, para los norteamericanos. Claro. Esa presunción permaneció válida. Ninguna nación europea podía crear una presencia duradera en las Américas sin la autorización estadounidense. Claro. Sin embargo, las doctrinas son funcionales cuando poseen la capacidad para sostenerlas. Y la capacidad, como he descubierto a través de décadas de investigación, es perpetuamente comparativa. Cuando esos buques militares rusos alcanzaron aguas venezolanas, recientemente no estaban meramente realizando operaciones navales, estaban conduciendo un final ceremonial para la doctrina Monroe. Estaban enterrando la doctrina Monroe. Ellos. Para el control hemisférico estadounidense, separa la creencia falsa que la que esto rompe con la creencia falsa que la ubicación geográfica aún asegura protección. La situación global se ha transformado de manera que Washington se niega a aceptar. Existimos en un sistema múltiple de controles de poder actualmente. Hay un sistema múltiple de controles donde la influencia requiere un lugar de suposición, donde las asociaciones son voluntarias en lugar de forzadas. La comunicación de Rusia fue directamente dañina. Acá no entendí, viene todo alabando, acá dice que la comunicación de Rusia fue directa, aunque dañina. Bueno. Bueno, alguna crítica tenía que hacer. Hay que ver en qué términos lo está queriendo plantear, ¿no? Sí. Porque si hasta acá venía como diciendo que tiene un rol estratégico, que tomó buenas posiciones y demás, es raro que de repente... Me detuve en esto porque me llamó la atención, sí. O sea que lo copié bien. Sí. El hemisferio occidental ya no constituye el territorio exclusivo de América. Potencias adicionales pueden extender influencia en esta región también. El período de autoridad unilateral ha concluido. Lo que hace este momento tan significativo es cómo revela la inconsistencia central en las relaciones internacionales estadounidenses. Sostenemos aproximadamente 800 instalaciones militares a través de más de 70 naciones. Acá hago una aclaración, porque sí, era más largo. Después de enumerar una serie de intervenciones militares, todas las que conocemos de América Latina, sí, una serie,
en América Latina y el doble rasero de... Claro, una cosa es buena cuando le pasa a ellos, pero es mala cuando le pasa a los otros y viceversa. Eso, bueno, hace una lista de cosas que tienen este sentido. O sea que la democracia es buena para ellos, lo otro, si el gobierno es democrático, claro, pero no está con ellos, es una dictadura. Y de hecho ese es uno de los argumentos más de una vez de alguna intervención militar, que vamos a llevar la democracia a ese país. Bueno, ahora y la democracia, esa democracia. Esto como en Venezuela, no sé cómo estamos con la hora. Estamos bien, son y 28. Creo que vamos ¿Y 28? Bien. Sí. Mira. No, pero yo quería, ya lo he dicho, pero porque está muy instalado de que en la última elección hubo fraude. En las anteriores no, porque ganaban, perdían la fuerza bolivariana. En la última elección, pero es muy sencillo de entender. Como el sistema de votación acá. Se vota y al final de la elección se hace el escrutinio. Sí. Terminado el escrutinio se hace un acta de escrutinio. Sí. Vos como fiscal de un partido vas, le decía al presidente Mesa o la presidenta Mesa que te firme. Bueno, allá también es igual, nada más que era voto electrónico, entonces esa acta era para todos iguales porque salía de la máquina. Claro. La máquina emitía el acta de escrutinio, vos le decía a la presidenta de Mesa, firmame acá, tenía la firma. ¿Para qué? Para que 2 semanas después, en el escrutinio definitivo, la Junta Electoral Nacional convocaba a los fiscales de todos los partidos y las actas oficiales tenían que coincidir con las actas de cada uno de los partidos. Claro, a lo sumo si hay una diferencia siempre es mínima, lo mismo que en cualquier elección. Si no sería algo grotesco, ahí podríamos hablar de que pasó algo. Menos diferencia que acá, porque acá vos lo hacía a mano alzada, esto lo emitía la máquina. Es decir, que ellos a los 2 días de la votación empezaron a decir que aparezcan las actas. Las actas las tuvieron desde el primer día. Claro. Y cuando llegó el momento de llevar las actas, no fueron 11 partidos, menos ellos, claro, y fueron partidos de derecha también. No, y de hecho algo que hacían era que supuestamente con la Premio Nobel de la Paz que tenemos, ¿no? Esta Corina Machado, que vive pidiendo la intervención militar, la invasión de Estados Unidos a Venezuela, porque así de pacífica es, habían hecho con el muñeco ese que habían puesto de candidato a presidente, supuestamente habían creado un lugar, un sitio online donde subían ellos sus datos según lo que le parecía a ellos. Sí. Y entonces antes de que terminase el escrutinio, para ellos ya había ganado el otro personaje con datos que inventaron ellos. No el que daba la máquina. Claro. Bien. Y eso después a nivel internacional lo presentaban como, miren, esta es la prueba de que acá se truchó y bla, bla, bla. Justamente, las truchas eran las actas de ellos. Claro. Bueno, entonces... Y siguió insistiendo en el fin de la hegemonía estadounidense y con todo esto llega a la siguiente conclusión. La fragmentación de la hegemonía estadounidense global no resultó de una agresión externa inevitable. Miren lo que dice, la fragmentación de la hegemonía estadounidense global no resultó de una agresión externa inevitable, sino de la consecuencia previsible y automática de décadas de expansión imperial, donde cada acción de coerción, cada sanción económica y cada intervención militar generó no el dominio deseado, sino una red internacional de resistencia que ahora opera independientemente de la autoridad estadounidense, demostrando que la verdadera fortaleza de un sistema internacional contemporáneo proviene de la cooperación y el respeto mutuo, no de la imposición unilateral de poder. Es decir, que para Jeffrey Sachs, reconocido economista norteamericano, el fin de la hegemonía norteamericana fue una situación autoinfligida por la prepotencia que ejerció sobre el resto del mundo durante los años o las décadas que fue una potencia hegemónica y su poder le permitía actuar con absoluta arbitrariedad. Sí, y ahora estamos viendo
que todo esto es un gran desastre, ¿no? Digo, así como va para Venezuela, está haciendo todo un gran revoltijo que yo tengo mala perspectiva para eso porque no está haciendo nada bueno, digo, Estados Unidos. Y esto de Venezuela, no sé si vieron que durante el finde Estados Unidos realizó amenazas para que el espacio aéreo venezolano quedase cerrado. A ver, Venezuela es un estado soberano, como cualquier estado que se precie de tal, incluso el propio Estados Unidos. Desde Estados Unidos te decretan eso por lo que dice este tipo. Y están todo el tiempo amenazando de que van a estar invadiendo Venezuela por el simple hecho de que se les ocurrió a los tipos estos acusar de todo lo que ya hemos estado escuchando. Ya tuvimos un compañero hace unos programas hablando sobre todo esto. Y Trump, este fin de justo, se supone que tuvo una llamada telefónica con Maduro, donde según él no fue ni buena ni mala. Tuvieron una llamada telefónica, pero después de decir eso dijo, le ofrecimos que se vaya tranquilamente del país, así en buenos términos, o sea que te está dando a entender más o menos lo que te están sugiriendo. Y yo no sé estos muchachos qué piensan que va a pasar, porque esto va a terminar mal. Una cosa importante que no obviamente el norteamericano no lo dice, pero es que el apoyo ruso, que es real, se da sobre la base de la fortaleza del gobierno, la fortaleza del estado de ánimo del pueblo venezolano, la organización del pueblo, a nivel la defensa civil, las milicias y el ejército de Venezuela. O sea que hay una real capacidad, porque el ejército no hay que pensarlo como un ejército de la burguesía. No. Es un ejército popular. Y nacional. ¿No? Sí, nacional y es popular. ¿No? Sí, lo daba incluido. Sí, per se. Es decir, que es un ejército que está preparado para luchar contra el invasor. Sí. El invasor es el extranjero agresor y no está dirigido por la burguesía venezolana, está dirigido por el pueblo venezolano, por los dirigentes venezolanos, y eso permite recibir y potenciar el apoyo de otros países, principalmente el de Rusia. Digamos que no es solamente una alianza superestructural, sino que el papel del pueblo y el nivel de conciencia. Bueno, y acá hay una cosa que aprovecho para criticar al kirchnerismo, porque se los presentan como gobiernos parecidos. La gran diferencia, para mí la mayor diferencia entre el kirchnerismo y el chavismo fue que Chávez tomó un pueblo con baja conciencia y desmovilizado. Y la política de Chávez fue movilizar y concientizar al pueblo, incluso citando autores marxistas que prácticamente habían pasado por el fin de la historia, Rosa Luxemburgo, Trotsky, Jorge Dimitrov, Stalin, Lenin, y movilizó al pueblo. Acá se hizo exactamente lo contrario, acá se desmovilizó la rebelión de 2001. Ellos no tuvieron... La rebelión venezolana fue Hugo Chávez. Y después, cuando le hicieron ese intento de golpe recontra pedorro, y que la propia gente, ¿no? El pueblo venezolano salió a pedir por la liberación. Masivamente. Claro, digamos, si lo que pensaban es que... A ver, digo eso para recordarle a Trump, ¿no? Que me parece que él está pensando que van a poder hacer algo parecido a eso. El resultado va a ser ese. Digo, ellos están suponiendo que Maduro es una especie de... Porque lo piensan así. Digamos, podemos tener 10.000 discusiones sobre Maduro y demás, eso va por otro lado, no viene al caso, ¿no? Sobre estándares, ¿no? de socialismo y qué sé yo, pero digamos, hay algo que tiene que quedar claro. Acá hay una potencia extranjera que está queriendo intervenir justificando en Sarasa, porque ellos hablan de que es el narcotráfico organizado, que maneja Venezuela y que bla, bla, bla. Lo que quieren hacer es penetrar y hacerse de las reservas petroleras, básicamente. Sí. Y de paso tener otro estado gendarme, como en su momento lo hicieron con Colombia durante décadas, ¿no? Y que sea la base de tener un pie, ¿no? En la nuca de todos los países de Sudamérica, ¿no? Ahí al lado está Brasil, digo, no hay que perder de vista ese tipo de cosas. Digo, más allá de los compañeras, lo que quieran pensar o decir sobre Maduro, pero más allá de Maduro... Trump tiene dos problemas. La organización del pueblo venezolano y todo lo que hemos dicho, y
la falta de simpatía del pueblo norteamericano con la invasión a Venezuela. Estos dos elementos pesan enormemente en la decisión de invadir o no. Y sí. Es más, la OTAN salió a decir, che, loco, fíjense lo que van a hacer. La OTAN, que se supone que es su aliado inmediato, lo que hace seguidismo, que son lo que le tienen, por ejemplo, los bancos ingleses y demás, que le tienen bloqueados mucho de parte de los dineros que eran propios de Venezuela y que después se lo asignaron al muñeco Guaidó, vos te recordarás. Sí. Nunca se rindió cuentas de qué pasó con ese dinero. El presidente elegido, ¿no? Como le decían ellos, los propios tipos que salían a decirle, che, mirá, no sé si es la salida a invadir Venezuela. No. Bueno, por eso. No la tiene fácil Trump.